Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En esta ocasión realizaremos el análisis del Imperio Mexica y el Imperio Español, los cuales, como sabemos, se van a enfrentar en el proceso denominado como conquista, ¿sí? Esto, como parte del aprendizaje esperado, reconoce hechos ocurridos en Europa y América antes y durante los viajes de exploración. También estudiaremos la relación que hubo entre la defensa de la religión cristiana y el proceso de conquista española, ¿de acuerdo? Entonces, para ello es necesario conocer las características del Imperio Mexica y cómo también se conformó a su vez el Imperio Español. Pues bien, comencemos. Durante el siglo XV, estamos hablando de los años de 1400 en adelante, surgirían en Mesoamérica y en Europa dos potencias imperialistas que se enfrentarían de 1519 a 1521. Nos estamos refiriendo al Imperio Mexica y al Imperio Español. El cual, el primero, lo que es el Imperio Mexica, o también denominado el Imperio de la Triple Alianza, tuvo su capital principal en México, Tenochtitlan, ¿sí? Y el otro va a ser el Imperio Español, el cual va a tener su principal reino, que va a ser Castilla, que controló un gran número de territorios en el mundo. Cabe recordar que un imperio se define como una organización política de un pueblo, o un gobierno, o un estado, que domina a otros pueblos manteniendo el poder de manera centralizada en un máximo gobernante llamado emperador. ¿Okay? Esto ocurrió aquí en Mesoamérica con el Imperio Mexica, el cual fue un estado que dominó a otros señoríos de Mesoamérica, ¿sí? Siendo el principal pues el Imperio Mexica o el Imperio de la Triple Alianza. Y del otro lado del océano, estamos hablando de Europa, surgiría pues el Imperio Español con su máximo representante, el rey, ¿sí? El rey español o el rey de España, que no solamente va a gobernar en España, sino también va a tener injerencia en otros territorios. Pues comencemos con el análisis del Imperio Mexica. El Imperio Mexica se fundó como tal en 1325. Más que nada es cuando se funda, cuando se encuentra la señal del águila devorando a una serpiente sobre un opal, se funda la ciudad de Tenochtitlan, pero en un momento, durante su primer momento histórico de los mexicas, es como tributarios de los tepanecas Azcapotzalco. Entonces el esplendor imperialista va a iniciar desde 1434 a 1521, cuando los mexicas se convierten ahora sí en un imperio, es decir, empiezan a dominar a otros pueblos, sobre todo de la Cuenca de México, ¿sí? Entonces, el primer paso que hicieron los mexicas fue derrotar a los tepanecas y posteriormente, de ahí en adelante hasta 1521, se consolidarían como el imperio principal de la región de Mesoamérica. Al unirse Tenochtitlan con otros dos señoríos, Tlacopan o Tacuba y Texcoco, ¿de acuerdo? Los dominios de esta Excantlatoloyan o Triple Alianza abarcaban gran parte de lo que se conoce como Mesoamérica, incluyendo los actuales territorios de la Cuenca de México, ¿sí? Que ya no existe y hoy es la Ciudad de México, pero en aquella época acuérdense que era un gran lago y alrededor de ese lago habían varios pueblos. Bueno, pues ahí inician los mexicas lo que es el dominio, lo que es parte de lo que hoy es Estado de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Hidalgo y algunas partes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Va a ser principalmente el territorio que domina la Excantlatoloyan, ¿sí? El Imperio Mexica. En estos lugares vivían infinidad de señoríos llamados Altepetl, ¿sí? O pueblos. Como se dice, señorío o pueblo en náhuatl, atl, que es agua, y tepetl, cerro, es decir, donde se podían encontrar estos dos elementos muy propios para fundar un pueblo en la época prehispánica. En todos estos altepetl, en todos estos pueblos, estaban dominados por un cacique o un gobernante local,
el cual le tenía que rendir tributo posteriormente a los mexicas una vez que fueran conquistados. Todos estos señoríos tenían lenguas y costumbres diferentes, ¿sí? Como se han venido estudiando en los videos anteriores sobre los reinos indígenas antes de la conquista, ¿sí? Algunos fueron conquistados por los mexicas, otros permanecieron independientes, ¿ok? Pero cada uno tenía pues sus propias costumbres, lenguas, que una vez que los mexicas conquistaban estos pueblos, ellos los seguían manteniendo. No los obligaban a cambiar de lengua o no los obligaban a cambiar de religión, ¿sí? O de costumbres. Continuaba este sistema nada más de sometimiento en el cual se buscaba darles tributos a los mexicas, ¿ok? Estos son los territorios dominados por la Triple Alianza, que ya los mencionamos, la famosa Excantlatoloyan, ¿sí? Donde la Triple Alianza pues tuvo control de gran parte de señoríos en lo que hoy es Mesoamérica, o se denomina como Mesoamérica, ¿ok? Las culturas que se encontraban bajo el dominio mexica fueron sobre todo los huaxtecas, totonacas, otomíes, nahuas, mazaguas, matlatzincas, zapotecas y mixtecas principalmente, ¿ok? Todos ellos eran los que vivían en la parte de azul que estamos viendo aquí, más remarcado, ¿sí? Que representaba, lo que es el dominio de la Excantlatoloyan, ¿ok? Bien, todas estas civilizaciones vivían en señoríos que pagaban tributo a la Triple Alianza, que ya dijimos, los mexicas le llamaban los Altepetl. Sí, tenían un gobernante local, un cacique, y ese se organizaba o reunía los tributos para posteriormente enviárselos a los mexicas. Todos los miembros o los señoríos de la Triple Alianza recibían tributos por parte de estos pueblos dominados. Algunos tributos llegaban a Tlacopan, algunos llegaban a Texcoco, pero principalmente llegaban todos esos tributos a Tenochtitlan. Por eso se le denomina como Imperio Mexica. Los mexicas permitían a estos pueblos mantener creencias y costumbres en tanto no dejaran de pagar tributo, porque de lo contrario asolaban a los pueblos rebeldes para escarmiento de los demás señoríos, ¿sí? Si algún pueblo se levantaba o se rebelaba contra este sistema tributario, iba el ejército mexica y acababa con ese pueblo. Prácticamente lo desaparecía, ¿sí? Entonces, para evitar eso, los pueblos pues vivían con miedo y decidían mejor pues cumplir con los tributos que les exigían los mexicas, ¿ok? Aquí estamos viendo un ejemplo de una lámina del Códice Mendocino, donde estamos observando cómo los mexicas pues sometían a otros pueblos, ¿sí? Generalmente hay algunas personas en la actualidad que indican pues que los mexicas eran un pueblo pacífico o tenían otro tipo como de pensamiento religioso, donde se encontraba como que la paz y la armonía con la naturaleza. Pues en cierto modo los campesinos pues sí tenían un poco este pensamiento, pero en general la sociedad mexica era militarista y por lo tanto pues sí encontramos estas fuentes primarias que nos ayudan pues a defender esta idea, esta tesis, pues de que precisamente los mexicas no eran un pueblo totalmente pacífico y que efectivamente eso fue, digamos, una de las causas que va a generar pues el proceso de conquista, ¿sí? Entonces, por eso los mexicas eran un imperio, sometían a otros pueblos. Aquí estamos viendo entonces esta fuente primaria que nos da testimonio de ese dominio. ¿Por qué el imperio mexica fue muy exitoso? Bueno, radica sobre todo en la creación de una ideología mística guerrera, sí, que compartían todos los miembros de la sociedad mexica, implantada por el Estado, por supuesto, es decir, la clase privilegiada, los pipiltin, por supuesto que hacían que esta ideología permeara en todas las cuestiones de la vida cotidiana de todo mexica, ¿sí? Esta ideología pues contenía elementos religiosos, políticos, sociales y militares que se reflejaban en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los mexicas.
Entonces, aunque tú fueras un simple macehual, vamos a decirlo así, un campesino que tenía ahí entre las chinampas pues tu chocita y tu huerta, ¿verdad? Para tu propio autoconsumo, de todas maneras, al vivir dentro de la ciudad de Tenochtitlan, se te impregnaba pues toda esta ideología místico-guerrera, ¿no? Sobre todo la cuestión del culto a Huitzilopochtli como el dios de la guerra, el principal, el culto a Tlaloc, a todos estos dioses principales que tenían los mexicas, y pues finalmente todo este aparato ideológico se reproducía en las escuelas, sobre todo en las escuelas para la gente no privilegiada, que era el Telpochcali. Ahí aprendían, sí, todos, todo mexica, porque era una escuela obligatoria, era una escuela pública. Ahí aprendían, pues, todo lo que es el adiestramiento militar, sí, desde temprana edad, el uso de armas, entre las cuales destacan el macuahuitl. Ahorita vamos a ver cuáles son esas armas. El atlatl, o lanzadardos, lanzas, que es el tepotzopili, otras muchas armas que fueron muy exitosas y que usaban los mexicas para dominar a otros pueblos, ¿no? Además, obviamente, de tácticas de guerra que tenían que ver con cuestiones de armas de larga distancia y posteriormente una embestida con armas de corto alcance, ¿sí? Es decir, de lucha de cuerpo a cuerpo. Pues esto es básicamente lo que podemos hablar genéricamente de por qué los mexicas pues tenían por qué el militarismo era muy importante entre los mexicas, y era una ideología pues que se repetía en todos los ámbitos. Si tenían que hablar de religión, pues el principal dios era Huitzilopochtli, ¿no? El dios de la guerra. Si tenían que hablar de economía, pues una manera de poder obtener productos que no se daban en la región de la Cuenca de México, pues se realizaba a través del dominio de otros pueblos, ¿no? Y en cuanto a lo político, pues esto le ayudaba a los mexicas a ensalzar un imperio, a ensalzarse ellos como los grandes señores pues de la náhuac, ¿no? De lo que hoy pues se conoce como Mesoamérica, ¿sí? Entonces, ese es el éxito por el que los mexicas fueron, digamos, teniendo esta mentalidad militarista, que todos los ámbitos, desde que alguien moría, desde que alguien nacía, hasta que moría, hasta incluso después de la muerte, también se tiene estos elementos ideológicos de que si tú morías en la guerra, pues te ibas a un lugar, ¿no? Donde se encontraba el sol, ¿no? Y era un gran placer para los mexicas morir al filo de obsidiana, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que le va a dar éxito al Imperio Mexica, esta ideología místico-guerrera que todos compartían, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo unos dibujos de las principales armas que usaban los mexicas. El más famoso que ustedes conocen es el macuahuitl, ¿ah? Que ustedes les llaman macana o espada. Y según investigadores especialistas de este tema, como por ejemplo el arqueólogo Marco Antonio Cervera Obregón, bueno, pues esta no es una espada, sí, porque no está hecha de metal, ni tampoco es una macana, porque tiene tiene estas incrustaciones de de obsidiana o de navajas de obsidiana. Entonces, un macuahuitl, como en palabras de Cervera, de este arqueólogo importante, pues un macuahuitl es un macuahuitl. Aquí como lo estamos viendo, ¿no? Es un arma que era una arma de madera que tiene forma de macana, pero que se le ponía incrustaciones de obsidiana. Este de aquí es el cuauloli o mazo. Ese es el atlatl o lanzadardos. Sí, se compone de dos partes, el atlatl propiamente y el dardo que pues era con el que se lanzaba, ¿verdad? Una honda, con el que se podía lanzar piedras, guijarros a gran velocidad y podían causar daños importantes. El arco y la flecha y el teputzopili o la lanza, ¿sí? Que también, tiene en su punta lo que es estas navajas de obsidiana muy muy filosas. Vamos a ver otra imagen donde podemos también apreciar estas mismas armas. Insistimos, la honda, lo que es un mecate con un pedazo de cuero en el que se ponía una piedra, un guijarro, y se aventaba a gran velocidad. Armas defensivas, sobre todo es el chimali o el escudo, que estamos viendo un guerrero mexica
que también usaba como defensa una especie de perdón, de armadura de algodón. No era propiamente una armadura porque no es de metal, pero es como un camisón, sí, un camisón hecho de algodón acolcheado, el cual de cierta manera protegía de estos proyectiles, ¿no? Como lo que son las puntas de obsidiana no penetraban tanto en la carne, ¿sí? El macuawit, que ya dijimos, las macanas o cuauloli, y hay otro tipo de macuawit, incluso de a dos manos. Aún no se tiene un registro al 100% de que haya existido, pero se menciona en algunas fuentes, solo como mención, pero no se ha encontrado arqueológicamente, al menos. Probablemente arqueológicamente ya se han hallado, algunos se perdió, y otro creo que todavía está en proceso de investigación del macuawit, ¿ok? Pero de sí hay mucha documentación, en fuentes, en imágenes, pero pues sí, de dos manos, es decir que tomaban con las dos manos gran, que le ponen aquí cuauloli o macuawitl, una combinación entre macuawitl y cuauloli, de dos manos. De ese todavía no se tiene pruebas. Entonces esas son las armas que usaban los mexicas para dominar a otros pueblos de Mesoamérica. El imperio mexica estuvo controlado por los Tlazopipiltin. Era la familia real de Tenochtitlan, ¿sí? Se cree que esta familia eran descendientes del linaje de los toltecas, ¿sí? Del linaje de Tula, y aunque no era el traspaso de poder no era directo, sí era por parte de algún miembro de la familia de los Tlazopipiltin. Es decir que sí estamos hablando pues de una dinastía que gobernó de 1325 a lo que es a 1521, y se compuso sobre todo de 11 tlatoque, ¿sí? O 11 huaytlatoanis, es el plural de tlatoanis, es tlatoque, ¿ok? ¿Quiénes fueron estos 11 huaytlatoanis? El primero pues es Acamapixtli, Huitzilihuitl sería el segundo, Chimalpopoca el tercero. Estos son los tres que estuvieron bajo el dominio de los tepanecas, y posteriormente vendría la etapa imperial con Itzcoatl, es el cuarto, Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I, después Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl, y sería Moctezuma Xocoyotzin el que seguiría. Todos ellos forman parte de la etapa imperial, y ya de Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc serían los tres últimos huaytlatoani que se enfrentaron al proceso de conquista, ¿ok? Ya vimos en videos anteriores las características políticas, sociales y económicas de los mexicas. Solamente quedaba establecer por qué ellos eran un imperio y sobre todo por qué dominaron gran parte de Mesoamérica. Bueno, estos son los mexicas. Estaríamos ahora adentrándonos al Imperio Español. Antes nada más veamos cómo era esta familia de los Tlazopipiltin con el primero, Acamapixtli, y posteriormente pues los lazos que cada uno tuvo, familiares. Algunos eran hermanos, algunos eran tíos, primos, pero todos, bueno, no primos, pero sí, digamos de la misma familia cercana, ¿sí? Lo que todos ellos formaban forman parte de la Tlazopipiltin, o sea, de la jerarquía o del linaje de Tula, ¿ok? O de los toltecas, ¿de acuerdo? Y fueron 11 tlatoanis, huaytlatoanis, desde el primero que fue Acamapixtli al último que fue Cuauhtémoc, ¿ok? Muy bien. Imperio Español. Bueno, el Imperio Español, ya nos vamos a ir hacia el otro lado del océano, nos vamos a ir a Europa. Ya vamos a comenzar entonces a hablar de cómo van a llegar posteriormente los españoles. Se va a dar el proceso de conquista, pero antes de hablar de la conquista tenemos que conocer quiénes eran los españoles a grandes rasgos. En 1469, sí, por eso les hablaba del siglo XV, porque también sucede, digamos, este esplendor de España en este siglo. En 1469 se va a dar el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
Isabel es la reina o la representante de un reino que se encuentra de lo que hoy es dentro de España, que se llama Castilla, y Fernando, otro reino que va a ser el de Aragón. Se van a unir estos dos reinos y van a hacer España como reino, el reino de España. Y a ellos dos se les denomina históricamente como los reyes católicos, porque esa era la religión principal que era la religión principal en Europa, pero digamos que ellos se adscribieron o se autodenominan así como los reyes católicos de España. Ellos pertenecían a la dinastía Trastámara, ya son los prácticamente los penúltimos reyes de esta dinastía española, ¿sí? Y con ellos, pues ya dijimos, van a ser el reino de España, que va a tener estos dos, ¿no? Castilla y Aragón, ¿ok? En un principio, el reino de España se dedicó, a reconquistar el territorio, de lo que se llama España, que durante la Edad Media, desde el año prácticamente 711 en adelante, sobre todo hasta 1492, prácticamente 700 años, España fue dominada por los árabes. Los árabes que tenían principalmente su religión, que todo el mundo la conoce, que es el Islam. Obviamente en la actualidad sabemos que no todos los árabes son musulmanes, ni tampoco todos los musulmanes son árabes, pero en aquella época sí era muy común que los árabes fueran musulmanes. Entonces estos musulmanes, árabes, llegan a lo que es España, y durante la Edad Media van a traer toda su cultura, y por eso también van a traer toda su cultura, y van a formar un reino muy importante ahí en España, que va a ser Al-Ándalus, o que hoy se llama Andalucía, ¿ok? En pocas palabras, durante la Edad Media se va a dar un dominio de lo que es España por parte de los árabes, ¿ok? Y van a fundar un califato muy importante que va a ser el de Al-Ándalus o Andalucía. Pues bien, no solamente los árabes van a llegar a España, también van a llegar los judíos. Y cuando se da esta cuestión de la unión de los reyes católicos de Castilla y Aragón, comienzan a ganarle terreno a los árabes y los empiezan a expulsar. A este proceso se le llama el proceso de reconquista. Es decir, que España va a reconquistar, los españoles católicos van a reconquistar gran parte de lo que era el reino de España, y le van a despojar a los árabes de la región de Andalucía, se les van a despojar de esa región y posteriormente los van a expulsar. Obviamente va a haber una gran influencia cultural de los árabes en esta región de España, que aún nosotros como mexicanos en la actualidad tenemos estas reminiscencias de lo árabe también en nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, la palabra guitarra, sí, esa cuestión de los instrumentos, de la música, lo traen los árabes, se conjuga con lo español, y pues toda esta cultura musical propia de España también la traen aquí a Nueva España, y bueno, se va a dar toda esta cuestión mestizaje cultural. Entonces, como estamos haciendo mención, el Imperio Español pues no era solamente puramente europeo, sino que va a tener también estos rasgos culturales arabescos y también rasgos culturales de los judíos, ¿sí? Mozárabes, ¿ok? Entonces el asunto está que en 1492, aunque expulsaron a los árabes y aunque expulsaron a los judíos, tuvieron estos elementos culturales que formaron lo español, ¿sí? En 1492. Y es ese año como el oficial que se considera como el inicio del Imperio Español, cuando se logra esta reconquista y se logra afianzar lo católico en gran parte de España, que ya va a existir para esta época con la unión de Castilla y Aragón, ¿de acuerdo? Entonces, al surgir España con la unión de estos dos reinos, a partir de ahí, pues van a empezar a generar expediciones para encontrar rutas comerciales para intercambiar productos entre Europa y Asia, ¿sí? Lo cual va a derivar
en que Cristóbal Colón realice un viaje que salga de España y llegue a lo que actualmente es el continente americano. Es decir, que el Imperio Español no solamente va a surgir con la unión de Castilla y Aragón, sino también con la llegada de Colón al continente americano, que va a hacer que España crezca en territorios. También va a haber una alianza importante, una alianza matrimonial entre los hijos de estos reyes, que va a ser la llamada reina Juana, que le dicen la Juana la Loca, que se va a casar con Felipe I, ¿sí? Felipe I, el cual digamos es descendiente de los de una familia importante de Europa, que son los Austrias, ¿ok? Y con ellos, con Juana la Loca y con Felipe I, va a nacer Carlos I, que es uno de los primeros reyes de una nueva dinastía que se llaman los Habsburgo o los Austrias, que van a llegar ahí. Nueva dinastía en el sentido de que va a gobernar España, ¿ok? O que va a controlar ahí en España por varios, por el siglo, sobre todo en los siglos XVI y XVII, ¿ok? Aquí estamos viendo los retratos de Fernando el Católico e Isabel la Católica, los reyes que van a fundar, por así decirlo, el Imperio Español, ¿ok? Ya para el año entonces de 1516, ¿sí? Carlos I va a ser nombrado rey de España, ¿sí? El famoso Carlos I de España, o también Carlos V. ¿Por qué Carlos V? Porque él heredó el Sacro Imperio Germánico, ¿sí? Era un imperio muy importante que se ubicaba en lo que actualmente es Alemania, ¿sí? Es el Sacro Imperio Germánico. Alemania no existía como tal en aquella época, sino que el antecedente de Alemania es el Sacro Imperio Germánico. Entonces por eso se le denomina históricamente a este Carlos como Carlos I de España y Carlos V de Alemania. A él se le va a encargar el trono de España. Cuando llega a España, de hecho, él no sabía hablar español, sí, él hablaba alemán, y a partir de ahí pues empieza él a generar una serie de acciones políticas para pues establecer su dominio y de ahí en adelante generar un imperio, el famoso Imperio Español. Con este rey, con Carlos I de España, se iniciaría el gobierno de la dinastía de los Habsburgo. Va a ser una dinastía importante que, como les comento, o les comenté hace un momento, van a gobernar durante el siglo XVI y el siglo XVII, ¿sí? Ellos, los Habsburgo, o también denominado la dinastía de los Austrias, porque ahí fue donde se originó, en lo que actualmente hoy es Austria. Ellos van a permanecer en el trono español hasta el año de 1700. Ahí se va a cambiar a otra dinastía que veremos más adelante, ¿sí? Como Carlos I tenía este linaje del Sacro Imperio Germánico, pues también va a heredar estos territorios. Entonces ya no solamente va a ser Castilla y Aragón, sino también otros reinos de Europa, como entre ellos el Sacro Imperio Germánico, y además de ello va a tener a las Islas Canarias, Nápoles, que hoy es actualmente Italia. En aquella época no existía Italia, pero sí los reinos de Nápoles, Cerdeña, Sicilia, que son dos islas, Islas Baleares, Milán, Austria, que es precisamente el Sacro Imperio Germánico, Luxemburgo, Países Bajos y el Franco Condado. Es decir, gran parte de Europa va a ser gobernado por Carlos I. A eso le vamos a unar después los territorios recién conquistados de América. O sea, ya para esta época ya estamos hablando que los españoles ya habían conquistado México, Tenochtitlan y otras regiones de Mesoamérica, y también lo que es Sudamérica, lo que es la región de Perú, el virreinato de Perú. Bueno, toda esa región prácticamente de América, más todos estos territorios de Europa, hicieron entonces que España se convirtiera en la potencia mundial del siglo XVI, ¿ok? Este es Carlos I de España, Carlos V de Alemania, sí, es el del chocolate, ese mero es. Y estamos viendo aquí los territorios que él tenía en Europa, que estaban bajo su dominio, ¿sí? El reino de Castilla, ¿sí?
el reino de Aragón, que con la unión de ambos surge España, ¿sí? Pero también Aragón había sometido a otros reinos de Europa, como las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia, reino de Nápoles. Esto también era Aragón en aquella época, ¿sí? Lo que es una región que es el reino de Milán, el Franco Condado, ¿sí? Los Países Bajos y Luxemburgo. Toda esta cuestión era o lo que formaba parte del imperio de Carlos I y obviamente Austria, ¿eh? Esto que estamos viendo aquí de rojo son los límites del Sacro Imperio Romano Germánico, que también él era heredero, ¿sí? Este territorio de Europa, imagínense, prácticamente media Europa eran de los españoles en el siglo XVI. Ahora, esta media Europa, más todo prácticamente el continente americano, o gran parte, vamos a ponerle 70% del territorio americano, pues formaba parte del Imperio Español. Entonces, imagínense, era enorme este imperio. Sin embargo, esta no fue su máxima extensión. La máxima extensión del Imperio Español vendrá con Felipe II, ¿sí? Es otro rey Austria, o de esta dinastía de los Austrias, ¿sí? Y Felipe II pues va a ser hijo de Carlos I, ¿sí? Va a ser con Felipe II, donde el Imperio Español alcanzó su máxima extensión, teniendo, aparte de los territorios heredados por su padre, que ya vimos, los anteriores, aparte de esos territorios que ya vimos, también Felipe II va a tener Filipinas en Asia. Por eso se llaman Filipinas, porque es en honor a Felipe II, ¿sí? Las Islas Filipinas, ahí donde conocemos, es muy famoso este boxeador, ¿verdad? Manny Pacquiao, que viene de ahí, de esas Islas Filipinas. Bueno, en algún momento las Filipinas formaron parte del imperio de España. Incluso llegó a formar parte de Nueva España, o sea, parte de este territorio americano, ¿sí? Filipinas obviamente está en Asia. Bueno, pues esa isla formó parte del Imperio Español. También Portugal se anexó porque Felipe II tenía este linaje también de los reyes portugueses, y entonces Portugal también se une, todos los territorios de Portugal se unen al Imperio Español con sus posesiones en América como Brasil y sus posesiones africanas como Guinea, Angola, Mozambique, y las posesiones en Asia como parte de la India y las Islas Molucas. O sea, imagínense, era un imperio enorme. Muy, muy grande el imperio de Felipe II, ¿sí? Y por eso se originó el dicho de que el imperio de Felipe II nunca se ponía el sol. Es decir, que nunca, que era un imperio tan grande que cuando oscurecía en una parte de su imperio, por el otro lado estaba amaneciendo. Es decir, nunca se ponía el sol en el imperio de Felipe II. Es decir, ya para esta época, estamos hablando ya de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, España era la máxima potencia del mundo, ¿ok? Y para poder mantener esta hegemonía, este poder en Europa, ¿sí? Los reyes pues tenían que financiar guerras, ¿sí? Estos reyes que acabamos de ver, Carlos I y Felipe II, tenían que financiar guerras, y estas guerras en aquella época salían muy caras. Entonces, aquí tenemos el retrato de Felipe II, ¿sí? Entonces, para poder, mantener controlado todo este gran imperio que estamos viendo aquí, que en América abarcaba Virreinato de Nueva España, lo que es el Virreinato de Perú, ¿sí? Lo que son las islas de la Española, la isla de Cuba. Estas regiones de amarillo que estamos viendo aquí son las que le pertenecían a Portugal, pero que como Portugal formó parte de lo que es o sea, Felipe II también fue rey de Portugal, y al ser rey de Portugal, pues por obvias razones las posesiones portuguesas también formaron parte del Imperio Español. Entonces imagínense, ya tenía lo que es parte de Países Bajos, que es Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado, el Milanesado o Milán, Reino de Nápoles, Cerdeña, Sicilia, lo que es España, Portugal, una parte de África del Norte que es Ceuta, las Islas Filipinas en Asia. Todo esto era el Imperio Español con Felipe II, ¿ok? Entonces,
Lo que estamos viendo aquí era que precisamente pues este era la máxima extensión que tuvo el Imperio Español, y como dijimos, para mantener todos estos territorios en orden, pues se necesitaba mucho gasto, ¿sí? Mucho oro y plata para aquella época, para poder financiar las guerras, sobre todo contra Inglaterra, que era una de las potencias europeas, también los franceses, que a veces, de vez en cuando, se enfrentaban con los españoles, o que ellos asediaban las riquezas que salían de América para llegar a España a través de la piratería, ¿sí? Entonces aquí el asunto es que todo salía tan caro que llegó a haber momentos en que la corona española se declaró en bancarrota, porque a veces no alcanzaba lo que es la plata, que salía sobre todo de Nueva España y de Perú, y que llegaba hasta lo que es España, ¿sí? La metrópoli. Entonces, efectivamente, todas las riquezas que se extrajeron de América sirvió para que los españoles pudieran mantener ese poderío y hegemonía en Europa. Era como quien dice el sistema tributario que pagábamos los americanos, pagaban los americanos nuestros ancestros americanos pagaban pues a los españoles, ¿ok? Entonces, básicamente en eso se gastaban la plata los reyes de España, en financiar las guerras para poder seguir manteniendo el poderío en el mundo, ¿no? Para seguir manteniéndose como potencia. Pero ¿cuál fue el éxito del Imperio Español que permitió, aparte de la plata y aparte del oro que se extraía de América, que era lo que también permitía al Imperio Español mantenerse como un imperio? Pues se debió en gran medida a los llamados tercios españoles. Los tercios españoles era una unidad militar conformada por piqueros. Una pica era una lanza de gran tamaño, a veces de hasta 6 metros. Ballesteros, estas armas que lanzaban flechas a través como de mecanismo de disparo, eran ballestas, los ballesteros. Y después, por decirlo así, evolucionaron a través del avance de la tecnología de aquella época a arcabuceros, o sea, con el uso de arcabuces y con la espada y escudo. Bueno, estos españoles, este sistema llamado de tercios españoles era muy temido en Europa y era digamos, las unidades militares que hicieron que el Imperio Español se mantuviera durante el siglo XVI y siglo XVII, ¿sí? Como potencia mundial. Hago la aclaración, los tercios españoles surgen después de la conquista de aquí de América. Por lo tanto, no llegaron tercios españoles a América, ¿ok? Pero sí fue algo que les ayudó posteriormente al Imperio Español a mantenerse, ¿sí? Los famosos tercios españoles lucharon en varias guerras contra otras potencias europeas, los cuales eran financiados con oro y plata traídas desde América. Para eso se usaban las armas, el oro y la plata los reyes europeos, los reyes de España, para poder financiar estas guerras, para poderle pagar a estos soldados de los tercios españoles. Entonces el gasto para mantener el imperio fue costoso, lo que provocó que en algunas ocasiones la monarquía española se declarara en bancarrota. El Imperio Español tuvo su esplendor en los siglos XVI y XVII, incluso hasta parte del XVIII, constituyéndose así como la potencia mundial de la época. Entonces aquí vamos a ver una imagen de cómo eran estos tercios españoles. Aquí estamos viendo las picas, ¿verdad? De entre 4, 5 e incluso 6 metros de longitud estas picas, ¿sí? Y aquí estamos viendo un grupo de piqueros. Era, digamos, uno de los elementos que conformaban los tercios españoles, así como los arcabuceros, ballesteros, sí, que estamos viendo aquí, y los mosqueteros, que también manejaban los mosquetes, que estamos viendo aquí. Digamos, es el nombre no hay hasta el momento un nombre una fuente que nos digan por qué se llamaban tercios españoles, pero se cree que es porque formaban parte estos tres rangos militares dentro o funciones militares dentro de este grupo o unidad militar.
los piqueros, los arcabuceros y mosqueteros, así también como los soldados pues de a pie, ¿no? Con su escudo y su espada y su rodela. Pues bien, gracias a estas unidades militares fue que los españoles lograron mantener su hegemonía durante el siglo XVI y XVII. También se debió en gran medida a la llamada Armada Invencible, que finalmente pues no fue tan invencible porque fue derrotada por los ingleses. Entonces, ¿quiénes gobernaron el Imperio Español? El Imperio Español fue gobernado en su historia desde 1492 a 1898, cuando digamos oficialmente los españoles dicen que se acaba la etapa imperial. Bueno, fueron 3 dinastías principales las que gobernaron el Imperio Español. La primera fue la dinastía Trastámara, que ya dijimos, la conformaban los reyes católicos, Fernando e Isabel, y también el rey Felipe I, que se casó con la hija de estos reyes católicos que le llamaban Juana la Loca. Es la dinastía Trastámara. Después el hijo de Felipe I, ¿sí? Que va a ser Carlos I, ¿sí? Ellos van a instaurar la dinastía Habsburgo o la dinastía de los Austrias, que ya dijimos que se llaman así porque son descendientes del Sacro Imperio Germánico, que tenía sobre todo su sede en Austria. Bueno, ellos van a gobernar de 1516 a 1700. Y los principales reyes austrias son los Carlos I y Felipe II, denominados como los Austrias mayores. Y después de ahí Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los siguientes reyes austrias llamados los Austrias menores. Y de 1700 se va a dar un conflicto entre dinastías europeas, los Habsburgos contra los Borbones, y al final los Borbones se van a quedar con el trono español porque Carlos II no tuvo hijos, ¿sí? Debido a enfermedades congénitas, porque pues se casaban entre primos estos españoles, porque para mantener el linaje, y pues de entre tanto mezcla de genes de la propia familia, pues derivó en un rey que no pudo procrear hijos y murió sin hijos, y generó un conflicto en 1700 que fue la Guerra de Sucesión, en la que finalmente los Borbones ocuparon el trono de España y lo siguen ocupando en la actualidad, ¿ok? Entonces, estas son las 3 dinastías que gobernaron el llamado Imperio Español. Y ya teniendo este panorama general del Imperio Español, que a grandes rasgos lo que estuvimos observando fue que el Imperio Español pues tenía gran poderío en Europa. Ya para el siglo XVI y siglo XVII se convirtieron en la potencia mundial, y digamos y con ellos inicia, vamos a decirlo así, el proceso de globalización que va a ser fundamental para entender los procesos de la edad moderna y de la edad contemporánea, ¿ok? Entonces fue, digamos, de las primeras grandes potencias mundiales que surgieron en la edad moderna, ¿ok? Y ellos pues van a ser esta dinastía, este Imperio Español va a ser el que va a llegar en 1519. Aquí ya vimos pues cómo sucede después el proceso de conquista y cómo se siguen expandiendo, pero lo que queremos dar a entender, o lo que quiero dar a entender con este video, es que este Imperio Español fue el que, digamos, trajo a lo que es a nuestro territorio, lo que es el proceso por el cual nosotros, como mexicanos ya posteriormente, pues entramos también a la era de la historia occidental, ¿ok? Que es básicamente lo que se denomina como historia universal, ¿de acuerdo? Entonces México, a partir de aquí, de este proceso que estamos viendo del desarrollo del Imperio Español, pues también va a entrar a lo que es al sistema de la historia occidental. Pues bien, espero haya sido de su agrado este video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos.